vamos a hacer una meditación de silencio. Entonces todo el trabajo es cerrar los ojos, cerrar los párpados y empezar. Vale la pena empezar en el exterior, escuchar los sonidos. Siempre es una forma de empezar muy buena. Se escuchan los sonidos unos minutos, lo van a hacer ustedes personalmente, yo no voy a guiar nada, nada más detectan los sonidos que hay durante unos 2, 3, 4, 5 minutos. Ya que la mente se esté apaciguando, esté tranquila, el cuerpo esté relajado, la respiración suave, entonces buscan que esa tensión hacia afuera también empiece a estar simultáneamente afuera, en el cuerpo y adentro, como si prendieran una luz. Entonces recuerden, la conciencia es como una luz que ilumina, parecido a un foco. Entonces, y me doy cuenta de aquello que he iluminado. ¿Ya vieron? Si prendo la luz en una habitación oscura, me doy cuenta de lo que hay adentro. Bueno, pues igual, cierro mis párpados y me doy cuenta que está el río. Ahí están los insectos. Uy, cómo cantaron en el retiro, ¿verdad? Estos se pasaban, ¿no? Y unos cantaban de un lado, se callaban y los otros contestaban. Precioso. Bueno, pero eso es aparte. Entonces, se oye todo eso y ustedes solitos, cuando la mente esté más tranquila, buscan que esa luz de la conciencia también se dé cuenta del cuerpo como una hermosa estatua sentada, y también una parte ve si adentro la mente está tranquila, si hay muchos pensamientos, si hay emociones o si está tranquila. El objeto de esto es nada más prender la luz de la conciencia. ¿Vieron? La prendo hacia afuera, en medio y adentro al mismo tiempo. Se llama de manera ubicua. Ubicua es lo contrario a ubicado. Ubicado es, ella está sentada en un lugar, está ubicada, tú estás ubicado en un lugar específico. Ubicuo es en todas partes al mismo tiempo. Entonces la conciencia espiritualmente despierta siempre está consciente de todo de manera ubicua. Afuera, en medio y hacia adentro. Si adentro aparecen emociones, pensamientos, me doy cuenta de ello. ¿La vieron? Entonces ya prendí la luz hacia afuera, hacia el cuerpo y hacia adentro. Si aparecen adentro emociones, las atestiguo. Me doy cuenta de ello de la misma manera que me doy cuenta del canto de los pájaros. No quiero que se paren las emociones, no quiero que se paren los pensamientos, solo soy un testigo de ello. ¿Estamos? Entonces, esa es la práctica, para madurar la conciencia prendida. Ese es tu verdadero ser espiritual. ¿Vale? Bueno, entonces a ver, ahora sí, cerramos nuestros párpados. Muy bien, vamos a platicar un ratito, ¿sale? Miren, para los que recién vienen en esta ocasión, hace 2 satsangs atrás estuvimos hablando de un tema que se llama la creación de templos de luz. La creación de templos de luz. Entonces es un tema muy importante, tenemos que conocerlo muy bien. Es un estudio que se relaciona, sobre todo los templos de luz colectivos, se relacionan mucho con el conocimiento científico espiritual. Ya hemos platicado de esto. Pero bueno, templos, la creación de templos de luz era el tema de hace 2 satsangs. Luego, el siguiente satsang, el anterior, se habló de otra cosa. Los que estuvieron acá conocieron de qué se estuvo hablando, pero pedía ya que no los montaran en YouTube, sino hasta después de estos, para que entonces los de templos de luz estén y luego aparecerán los otros. Entonces van a entender más cosas todavía, ¿vale? Pero miren, cuando se habla de templos de luz, la creación de templos de luz, hay de 2 tipos. Esto ya lo habíamos dicho, lo vamos medio a repasar, porque hoy con seguridad prácticamente podemos cerrar este tema y entenderlo muy bien. Miren, hay de 2 tipos, templos de luz de 2 tipos. Uno se llaman templos de luz individuales y otros se llaman templos de luz colectivos o grupales. ¿Estamos? Un templo de luz individual es el que la propia persona va formando poco a poco en sí mismo como resultado de su trabajo espiritual. Contra más trabaja espiritualmente, más va logrando su despertar espiritual y la creación de su cuerpo de luz, entonces va formando
este templo de luz individual, se va transformando, es el templo del Dios vivo, se vuelve la morada de la luz, ha creado una luz dentro de sí mismo, como resultado, acuérdense, de su despertar espiritual y como resultado de la creación de su propio cuerpo de luz. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, esto es importantísimo. Digamos que la culminación de este proceso en anáhuac se llamaría lograr un estado de Tlahuizcalpantecutli, ya lo hemos dicho. Esa palabra quiere decir el señor de la casa del alba, pero significa aquel que se ha convertido en morada de la luz. ¿Ya vieron? El señor de la casa del alba. El señor, hay una casa y dentro de la casa que hay, el alba, el amanecer, la luz. Entonces quiere decir aquel que se ha convertido en la morada de la luz. ¿Ya se entendió? Entonces eso se llama un templo de luz individual. La persona lo va poco a poco fabricando cuando sabe bien lo que tiene que hacer. Todo lo que he dicho en el pasado explica con detalle preciso cómo se debe de lograr este proceso para convertirte en eso. ¿Ya vieron? Cuando se habla del trabajo de los merkabás, ¿se acuerdan? Merkabás, por ejemplo, en Medio Oriente, es un concepto que quiere decir en español algo así como carroza de redención y rescate. Entonces lo que quiere decir es que la persona al crear su cuerpo, al pasar por este proceso, una gran acumulación de luz se localiza arriba y afuera de la cabeza. Y entonces ese cuerpo de luz es su merkabá. Entonces ya puedes tener mayor flujo de comunicación. Yo expliqué que en la existencia había 7 niveles de densidad, un cuaternario inferior, no lo voy a repetir mucho, pero no lo voy a explicar más bien, un cuaternario inferior y una triada espiritual superior. Eso lo expliqué bien. Entonces, el trabajo de crear tu cuerpo de luz hace que la energía pueda subir, que haya más comunicación entre tu triada espiritual superior y tu cuaternario inferior. Abrirías un espacio de puerta para que la parte espiritual tuya intervenga más en tu parte humana. ¿Ya vieron? No nada más el ser humano vive normalmente, sin trabajo espiritual, vive en el cuaternario inferior. Cuerpo físico duro, cuerpo físico sutil, cuerpo emocional, cuerpo mental. Ahí vive. Pero al hacer el trabajo, entonces surge este proceso. Y entonces ahora hay mayor comunicación. ¿Ya vieron? Entonces se logra el trabajo, vamos a decir. El trabajo está logrado individualmente. ¿Ya vieron? Bueno, ahora hay un templo de luz que se llama templo de luz colectivo o templo de luz grupal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando las personas se dedican a trabajar, bueno, primero, un templo de luz colectivo es el uso de una tecnología de pensamientos forma. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas involucradas con su imaginación, con sus palabras, con su sentimiento, van construyendo ese puente hacia las regiones espirituales. Por eso se llama una tecnología de pensamientos forma, que la persona imagina la pirámide, ahorita lo voy a explicar otra vez, imagina el gran pilar de luz que se mueve, entonces empieza a hacer lo mismo, pero de manera grupal, cuando las gente se juntan a trabajar. ¿Ya vieron? Un muy buen hábito es, por ejemplo, que las personas cuando se juntan a trabajar, por ejemplo, donde hay un temazcal o una cosa así, entonces podrían como una práctica preliminar hacer lo que ahorita voy a explicar, luego hacer la práctica que se está haciendo del temazcal, lo que sea, y luego posiblemente cerrar nuevamente con este trabajo que ahorita voy a explicar. Entonces se está construyendo un templo de luz en un lugar. ¿Y cómo lo estás construyendo? Con tu propia mente, por eso se llama tecnología de pensamientos forma. Las personas suponen que cuando hablan, piensan y sienten no ha pasado nada. Y sí ha pasado. Todo lo que hables, todo lo que sientas y todo lo que digas se proyecta y crea una imagen invisible porque es emocional y mental. Entonces ya estás haciendo el puente hacia lo de arriba.
¿Sí me estoy explicando hasta ahí más o menos? ¿Está bien? Está bien fácil. Entonces, tecnología de pensamientos foro. Entonces ya las personas al reunirse, insisto, podrían empezar con el trabajo que hoy voy a explicar, la construcción de ese templo de luz grupal, entrar a sus prácticas, ya sea en el caso nuestro, el yoga de energía, yoga de la atención, etcétera, y luego posteriormente cerrar. O si las personas están haciendo otra práctica, es lo mismo. Entrarían haciendo lo que voy a explicar, ¿no? Ya hacen su práctica de visualización, estar dentro de la pirámide. Si es en un temazcal, por ejemplo, insisto, se hace el trabajo y al final, entonces, vuelves a repetir lo mismo y ya se sale si estamos, se sale de alguna manera ya de la práctica. Se entra con esto, se practica lo que está practicando, se sale. Esto es muy importante porque ahí donde se hace ese trabajo, verdaderamente en ese lugar empieza a crearse estos pensamientos foro. Y funcionan, por eso se llaman templos de luz, funcionan como un vehículo que comunica con la parte espiritual. ¿Ya vieron? Entonces puede haber más comunicación con la parte espiritual. ¿Estamos? Esa es la práctica que se hace. Entonces, descensos de Merkabah también tienen que ver con eso. Ya explicaré un poco más de esto más adelante. ¿Estamos? Bueno, entonces, decíamos la vez pasada, está bien fácil, porque hoy lo vamos a cerrar. Son 5 los dispositivos para crear un buen templo de luz colectivo. Individual también, porque la persona lo puede hacer, ya lo dije la vez pasada, lo puede hacer en su casa, en su habitación, lo puede hacer en un jardín donde practique, o sea, también lo puede hacer, esta práctica se puede hacer individualmente, pero ahorita me estoy refiriendo cuando lo hacen en grupo, ¿no? Entonces son 5 dispositivos. Yo les dije, un dispositivo es una pieza que trabaja en conjunto con otras piezas, interactúan entre ellas para realizar un trabajo. Eso se llama un dispositivo. Estos dispositivos de los que voy a hablar abren la región a la influencia de la parte espiritual, de la triada de arriba. La van abriendo. Por eso yo les dije el ejemplo de los teléfonos celulares. Acuérdense, los teléfonos celulares les llaman dispositivo móvil, porque es un teléfono. Pero ¿por qué le dicen dispositivo móvil? Porque es una pieza que en contacto con otras piezas, que pueden ser computadoras, pueden ser satélites que están viajando alrededor de la Tierra, ¿ya vieron? Todas esas piezas interactuando realizan un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Transmisión de datos. Es lo que se hace. Transmites datos. Le escribes a alguien un WhatsApp, o es un WhatsApp, y entonces le transmites datos, lo que tú quieres decirle. Hola, ¿cómo estás? Es un dato. Entonces transmite los datos. Pero son dispositivos, ¿sí se entendió? Entonces, en la creación de templos de luz, 5 dispositivos. Aunque con que trabajes con los 2 primeros ya sería prácticamente suficiente, pero les voy a explicar todo. Decíamos la vez pasada, miren, uno es pirámide de luz. Entonces, ahí donde las personas, como si estuviéramos acá, lo hicimos en la cabaña de Xochipilli la vez pasada. Entonces, como si estuviéramos acá y hubiéramos hecho ese ejercicio, las personas involucradas y alguien que esté guiando puede imaginar y afirmarlo también. Yo soy una pirámide de fuego blanco cristal manifestándose en este lugar ahora mismo. Puedes decir lo que quieras, pero tienes que decir yo soy para que te obedezca rápido la energía. Yo soy esto. O yo imagino, y tu imaginación lo imagina. O tu sentimiento de llenar esa pirámide de amor, de armonía, lo que tú quieras. Entonces, al ser un grupo, cada quien va aportando algo a la pirámide. Entonces, esa tiene que ser una pirámide cuadrada, es decir, de 4 lados idealmente. Entonces, es así, como si estuviéramos ahorita adentro, estaríamos dentro, aquí atrás, hacia allá y atrás de allá, cerrado. Y está la pirámide así cerrado. ¿Y de qué es? Es un pensamiento forma. Cuando tú lo imaginas, está creado en los niveles invisibles. ¿Ya vieron? Les voy a decir algo. Nada más es un paréntesis. Cuando un escultor esculpe, lo que hace verdaderamente, con piedra pues. Entonces el escultor va a trabajar la piedra.
y es un bloque de piedra. Pero entonces lo que él hace es que crea un pensamiento forma en su mente. La imagina, pues. Al cerrar los ojos imagina, a ver, ¿qué voy a esculpir? Bueno, pues esto es apropiado para un caballo, o para una mujer, un hombre, lo que vaya a esculpir, un caballo. Entonces él crea el pensamiento forma. Si lo crea perfectamente bien y lo detalla en su mente, ya está creado. Una vez que lo crea, lo que él hace es, lo ve cómo está el pensamiento forma creado y le quita a la piedra lo que no es el caballo. ¿Ya vieron? Entonces empieza a esculpir. Entonces cada vez que tiene duda, ve, no ve con los ojos hacia allá afuera, ve con su ojo cuál es el pensamiento forma. Y dice, el pensamiento forma es este caballo, está relinchando, está así parado. Ok, y lo está viendo. ¿Ya vieron? Y entonces este proceso creativo, primero las creaciones son mentales y luego también se hacen físicas. Pues hay pirámides físicas también. Pero realmente hay la imaginación, el decreto verbal, decirlo, yo soy una pirámide manifestándose acá, de luz brillante y cristalina, el inyectar una pirámide llena de amor, de armonía, de paz, de quietud, lo que tú quieras decir y sentir, va a crear la pirámide. Luego entonces, si el grupo se junta periódicamente, cada vez que te juntas, la sigues creando y se vuelve más consolidado. Porque igual que en el plano físico, ¿ve? Eso es en el cuaternario inferior, ¿se acuerdan? Físico, físico sutil, emocional y mental. En lo físico, si tú construyes algo, lo tienes que defender, porque si no lo defiendes se destruye. Por ejemplo, si construyes una cabaña en la selva, ¿ves? Una cabaña bonita, bien construida, y la abandonas, entonces la naturaleza la va haciendo una ruina y la destruye, porque avanza, ¿sí se entendió? No la defendiste. La tendrías que defender en el sentido de que tienes que estar cuidando, mantenimiento, alineación y balanceo. Entonces, mantenimiento. Entonces llego a, ya hay mucha humedad, porque la selva es poderosa. Bueno, pues hay que ponerle algo, ¿ya vieron? Hay que volver a pintar, hay que proteger, tienes que defender. Ahí es un pensamiento forma ya hecho físico. ¿Ya vieron? Pero hay pensamientos forma que son mentales, no están hechos físicos todavía, como el caso del escultor. ¿Ya se entendió? Pero igual, ese escultor imagina el caballo, pero si no defiende la imagen, le pasa lo mismo. Es decir, ese gran plano llamado emocional y mental empieza a desbaratar poco a poco ese pensamiento forma, porque no lo defendí. O sea, no lo estoy piensa y piensa y piensa y piensa. Pero si lo sigo pensando y pensando, se vuelve algo muy estable. Mucho, muy estable. ¿Ya vieron? Así es en los reinos invisibles. Para cuando vayan para allá, ya saben cómo le van a hacer. Allá no hay que poner ladrillo detrás de ladrillo. Eso es cansado. Mejor imaginamos lo que queremos y entonces ahí está. ¿Ya vieron? Porque son reinos mentales, emocionales y mentales. Entonces imaginemos, nada más es una imaginación, para que entiendan. Estoy en este lugar y me he construido con la mente una hermosa cabaña y enfrente hay una montaña. Pues qué hermosa está la montaña, pero ya me aburrió la montaña. ¿Qué harías si fuera acá? Te tienes que ir a otro lugar, al mar, y tendrías que construir tu casa, dando al mar, ¿sí o no? Si no, ¿qué? Ahí está, no, la montaña, ahí está. En cambio ahí no, ahí nada más dices que sea un mar, y lo empiezo a ver. Si lo veo, entonces se crea. Y entonces ahora ya tengo un hermoso mar. ¿Ya vieron? Está bonito. Entonces está entendido lo que quiero decir. Cuando ustedes construyan estos templos de luz colectivos, lo que estás haciendo es construir un pensamiento forma muy estable, y contra más lo repitas y más trabajes en él, más fuerte y establece y hace, y como este
Estos dispositivos están diseñados para crear un vínculo entre el cuaternario inferior y la triada superior. Va a abrir el flujo. A ti te va a abrir hacia los reinos espirituales y todo lo que hay en los reinos espirituales también va a descender a ti. ¿Ya se entendió? Entonces, está bueno, ¿no? Entonces, bueno, primer dispositivo, pirámide de luz, no hay duda. Entonces, ya, te sientes dentro de tu pirámide, la imaginas, la sientes, te sientes en ella, en armonía, en paz, lo imaginas, le inyectas tu amor, le inyectas lo que tú quieras inyectar, pero cosas luminosas, pura luz. A mí me interesa, y nada más me interesa, lo relacionado con la triada superior. ¿Okay? Que la triada superior o espiritual descienda al mundo, no otras realidades. La triada superior. Entonces, si tú la inyectas de luz, esa luz abre la puerta a la luz y desciende la luz. Si la inyectaras con otros pensamientos, forma bajo tu propio riesgo. ¿Entiendes? Si lo llenas, por ejemplo, vamos a poner una cosa que nunca haríamos, la llenas de odio, de envidia. Entonces, ¿ya vieron lo que estoy tratando de decir? A mí solo me interesa, por eso se llaman templos de luz. Creación de templos de luz para comunicarse con los reinos espirituales. Y para que los reinos espirituales intervengan más en nuestra vida y nosotros en ella. ¿Ya vieron? Hasta ahí va la cosa. Bueno, entonces, segundo dispositivo se llama columna de luz. Esto es importantísimo. Entonces, la columna de luz quiere decir que dentro de la pirámide, ahora imaginas también y afirmas también, afirmas, hablas y sientes un hermoso, adentro de la pirámide cuadrada, una hermosa columna o pilar, ¿ya vieron? Poderosa, que va hacia arriba y también se va hacia abajo, pues. Y entonces ahí está. Esto es bien importante, ¿ya vieron? Y entonces luego, si queremos activar este dispositivo, echarlo a andar, pues, entonces podemos imaginar, pero háganlo despacito y se tienen que ir acostumbrando, la energía la hacemos contrarrotar. ¿Se acuerdan? Contrarrotatoria. Ahorita voy a explicar por qué un poquito en el otro dispositivo. Es contrarrotatorio. Entonces yo me imagino que la energía fluye así hacia un lado, pero también empieza a fluir hacia el otro, como están mis manos ahorita, ¿ya vieron? Esto es contrarrotatorio en el mismo espacio. Entonces la energía, eso es importante para que se abra bonito hacia arriba. ¿Ya vieron? Entonces, contrarrotatorio. Se hace despacio porque las personas que no están acostumbradas se sienten un poco inestables, pero luego ya están felices ahí metiditos, felices. Bueno, luego sigue tercer dispositivo, la esfera de luz, muy importante. Entonces, síganme porque todos ya lo tienen que estar imaginando. Imaginen que ya está aquí la columna, imagínense que ya está la gran columna de luz, y adentro de la pirámide, imagínate que metes una esfera que choca, una esfera de luz también, que choca contra la base y contra las 4 paredes. La base es aquí cuadrada abajo, suben 4 caras. Entonces, como si inflaras un globo dentro de esa pirámide y llega a la base y choca contra las paredes. ¿Ya vieron? Y esa esfera de luz tú la puedes llenar de lo que quieras. Por ejemplo, amor. Entonces, y tú lo imaginas, lo trabajas, lo afirmas, ¿no? Yo soy un ser puro y íntegro de amor, extraordinario, manifestando una hermosa esfera de luz dentro de esta pirámide. Y entonces llena de lo que tú le digas, ¿entiendes? Por eso tienes que usar el yo soy, porque la energía que te llega de la trascendencia no discrimina. Quiere decir que si lo que tú digas, lo va a obedecer. ¿Ya vieron? Entonces, si tú le dices, esta esfera es de amor, de paz, de armonía, de dicha inconmensurable, entonces empieza a ser un dispositivo, pero sabroso. Entonces, esto es importante, porque cada vez que entras ahí, ya estás cargando los dispositivos. ¿Entendiste lo que es? Ya te impregnas de lo que tú mismo has estado creando. Pero algo más, cuando otras personas, terceros, llegan a ese lugar y se involucran en el trabajo por invitación, por lo que sea, se ven expuestos a lo que tú ya has estado creando.
¿Ya se entiende? Es por esto que cuando se habla de grandes santos, perdón, o grandes maestros que mueren, sus lugares son un lugar en el que las personas van, porque él, al estar ahí, él no hizo nada de esto, a lo mejor, ¿no? Esa persona, pero su energía quedó ahí, durante un tiempo va a quedar. Entonces las personas van y reciben, digamos, se nutren de esa misma energía, ¿la vieron? Y entonces la persona la siente y a la vez la alimentan, ¿la vieron? Esa es la razón por la cual esos lugares son visitados, pues, en ocasiones. Entonces ya entendieron por qué, por la energía que quedó. Entonces, todas las personas, por ejemplo, si una persona tiene un lugar en el que hace trabajo espiritual y hace todo esto y luego recibe invitados, inmediatamente les enseña a hacer el trabajo, estos dispositivos empezarlos a activar y ellos inmediatamente se sienten impregnados de la energía que ya está construida y la pueden alimentar también y se empieza a hacer una cosa bien fuerte. Y acuérdense que están diseñados estos templos de luz para comunicar al ser humano hacia el reino espiritual y divino. ¿Ok? Ese es su trabajo, a ninguna otra parte. No me interesa otra parte. Me interesa el reino espiritual y divino, no otras realidades, porque hay todas. Entonces, como a mí no me gustan eso, me gusta al reino espiritual y divino. Me regreso a casa, amigas. ¿Estamos? No andar perdidos por ahí dándole vueltas, quién sabe a dónde. No. Eso no me gusta. Bueno, ya tenemos un tercer dispositivo. Luego tenemos un cuarto dispositivo que es importante también, que se llama, lo van a entender luego algún día, lo platicaré con más detalle, lo que se conoce como diamante violet, ¿no? Es un diamante violet, es gota opera. Es la forma de una gota, cuando una gota cae, ¿no? Entonces haces, ya saben, ahí está la gota. Eso es. O pera, porque es la fruta que más se puede asemejar a lo que estoy diciendo. Una pera está abajo bombacho y arriba un poco más delgado. Bueno, pues nuevamente imagínate que metes dentro de la pirámide esa pera. Entonces ya no nomás se está tocando las paredes con la esfera, sino que ahora como está, pues ahora sí como que se engordó más o algo y entonces pega más contra los lados porque está gordita abajo, pero el cuello de la pera sube por la pirámide, o sea, la llena. ¿La viste? Entonces ya se está llenando todo, se le llama violet, o sea, diamante violet, pero es la forma de gota y es que en esa, bueno, ahorita les explicaré en la segunda parte. Esa forma es muy común, violet, pero entonces gota o pera, así nos entendemos mejor. Es lo que es. Y es nuevamente lo mismo. La persona puede imaginar, decir, hablar de cada dispositivo diferente. Uno le puede llamar fuego blanco cristal, una esfera de amor resplandeciente, una gota de luz llena de dicha y paz y armonía, lo que tú quieras. Pero lo tienes que ver, decir, vislumbrar. Si alguien está guiando un grupo, lo puede decir. Imaginamos y sentimos que esta esfera se ha llenado de amor y armonía. Estamos cargando el dispositivo. Es muy parecido a cuando alguien construye sus casas, ¿entiendes? Construyes tus casas y imagínate que es más o menos como construir la casa de afuera para adentro. Es como si primero va a ser un cuadro grande y luego ya te quedó el techo y las paredes laterales. Y luego adentro es como si ya vas a meter otras paredes. Pues esta va a ser una habitación, este va a ser un baño, ¿la vieron? Pero entonces ya vas construyendo de a poco, pero ya tienes el perímetro, vamos a decir. Nuestro perímetro es nuestra pirámide de luz. ¿Estamos? Hasta ahí va la cosa. Luego hay un trabajo que se hace contrarrotatorio, le van a llamar pirámides contrarrotatorias. Este es un trabajo ya cuando las personas están más avanzadas, que han practicado más esto. Recuerden, aunque hagas los dos primeros, ya está tu templo de luz hecho. Es decir, tu pirámide y tu columna de luz. En manera contrarrotatoria. Ya lo dejé explicado en la vez pasada, por eso hay
verán los videos, ya se van a dar cuenta. Lo echamos a andar acá, en la cabaña de Xochipilli, la inauguramos. Entonces cuando empezó la energía a moverse, yo les iba diciendo despacio porque se estaba moviendo de plano así como, así medio borrachita, ¿entiendes? Pero luego ya se estabilizó ya. Precioso, precioso, ¿ya vieron? Entonces, ir trabajando de a poco, ir entendiendo de lo que se trata. El pilar, la columna, es la que se hace contrarrotatoria. Pero el quinto dispositivo, porque ya dijimos pirámide, columna, esfera y diamante violet, o la gota o la pera. Pero el quinto son dos pirámides contrarrotatorias. Entonces, esas dos pirámides contrarrotatorias van a ser pirámides de 3 caras triangulares. Entonces, la base es triangular. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a imaginar, aquí estaría una con 3 caras abajo, ¿no? 3 caras, aquí está. Entonces sería aquí y acá. Así está. Tú la tienes que meter dentro de tu pirámide. Y luego tienes que imaginar y sentir, por eso se hace con la práctica, poco a poquito. Y entonces metes la otra columna en sentido inverso. Ahora sí que de cabeza. ¿La vieron? Entonces, como no son físicas, no pasa nada. Si tuvieras dos pirámides de piedra, pues ahora nada más se va a romper todo. Pero ahí no hay nada. Haces tu pirámide, imaginas la otra inversa y metida. Entonces saldrían las puntas arriba de los lados. ¿Ya vieron? Eso es todo lo que hay que visualizar. Y luego, poco a poco y despacio, se activa el dispositivo. Quiere decir que la pirámide que está con la punta arriba le vamos a llamar masculina. Está apuntando para arriba, vamos a decir. Y entonces la haces girar a favor de las manecillas del reloj. Se imagina, la otra la dejas quietecita. Te concentras un ratito en la que está así, ¿ya vieron? Y le empiezas a hacer así, despacito, despacito. Se hagan despacito. Y después de un ratito, entonces la otra la contrarrotas, ¿no? La que tiene el pico para abajo, femenina. Y entonces en contra de las manecillas del reloj. Y entonces haces, ahí está. A ver, sí, ahí está. Ahí está. Es esto. Una, la que tiene el pico a favor de las manecillas del reloj. La que está de cabeza con el pico hacia abajo en contra de las manecillas, en el mismo espacio. Esto dispositivo, si lo activan bien, entonces su energía va a empezar a ensancharse a los laterales. ¿Ya vieron? Y se nos va a salir de la casa, se nos va a salir de la pirámide. Y entonces sale de la pirámide y va a crear, ahorita les explico cuál es la figura que deben conservar, una especie de óvalo, así, muy grande y hacia afuera, contra más rote, entonces hace, ¿ya vieron? Y entonces ya tienen su Merkabah prendida. ¿Vieron? Y entonces todo eso hace unas cosas que se llaman aberración tiempo-espacio. No voy a hablar de eso, es detalloso y no tiene caso, pero abre la posibilidad de que lo espiritual, la tríada superior, se pueda empezar a comunicar con el cuaternario inferior. Entonces tú puedes ir hacia arriba y eso también puede venir a ti con mayor poder y fuerza. ¿Ya vieron? Recibes luz y fuerza desde lo alto. ¿Ya vieron? Porque si tú estás encerrado en tu cuaternario inferior, es como si estuviera una puerta y no tienes contacto con la parte espiritual. Tu parte espiritual y divina. Estás como encerrado en un cuarto, pues. Y esto es como de plano abrirle, ¿saben? Como los submarinos que les abrían la cosa esa, ¿no? La puerta esa redonda, la escotilla o algo, se hace así y entonces, ahí está. Entonces, este es el procedimiento que se tiene que ir haciendo. Entonces ya en la segunda parte hablaré de lo importante que resulta en América actualmente que se hagan estos templos de luz, tanto individuales como grupales. Entonces, las personas, insisto, que tienen un lugar donde reciben gente, grupos pequeños, medianos, y ahí hacen trabajo espiritual, y lo aprovechan y también lo relacionan con otras prácticas que acostumbren, si tienen temazcal, hacen todo. Pero entonces se crean estos pilares de luz.
muy importante, lo voy a explicar en la segunda parte, muy importante, que América, primero Anáhuac y México, lo explicaré por qué, ya lo dije en el satsang que se pondrá después de estos, por qué Anáhuac, México y América. Entonces, si cada vez más personas hacen lo que estoy diciendo, entonces la comunicación con el plano espiritual se abre y viene entonces un cambio para la humanidad, porque si tú abres al plano espiritual, baja. ¿Sí? No hay forma de que eso no suceda. Si tú estás en el submarino, a oscuras, vamos a suponer, y abres la escotilla y está el sol del mediodía, se va a meter la luz. No va a decir, oye, puedo, para que la abres. ¿No querías? No la abres. Pero ya la abriste, pues se mete la luz. ¿Ya vieron? Eso se llama el descenso de los Merkabás. Porque cuando tú haces tu templo de luz individual, el cuerpo de luz descendente es tu propio Merkabá. ¿Me estoy explicando? Es tu propio cuerpo de luz, es tu propio Merkabá. Pero si abres este tipo de dispositivos y sabes lo que estás haciendo, pueden descender Merkabás que no es necesariamente tu Merkabá. Entonces viene el descenso del reino al mundo. Puede suceder algo. Ya lo explicaré un poco más en la siguiente sesión para separar un poco las cosas. ¿Ya vieron? El descenso de estos Merkabás. Y luego el Merkabá de Merkabás. Van a ver a dónde nos vamos a ir. Bueno, entonces eso es lo que redondea. Y la cosa, aquellos que decidan, que escuchan este video, que decidan unirse con nosotros en este trabajo donde quiera que estén, con esto que les he dicho, lo pueden ir haciendo. Es una cosa muy sencilla, es un trabajo de decir, imaginen ahora este pilar, hagan que se mueva de esta manera, y entonces empieza a hacer el trabajo. ¿Ya vieron? Entonces ahora mi corazón me dice que los seres humanos individuales tienen que crear su cuerpo de luz, se tienen que convertir en Tlahuizcalpantecutlis, ¿ok? Señor de la casa del alma, o aquel que se ha hecho morada de la luz, individualmente. Ese es el trabajo que se hace normal. Pero ahora, como dijimos que íbamos a hablar un poco, no voy a hablar mucho más realmente, porque lo que se necesita es que sepan qué hacer y punto. El trabajo científico espiritual, ¿ya vieron? Y ya entendieron por qué el trabajo científico espiritual, por ejemplo, hay tantas pirámides en el mundo de piedra, porque crea una energía que empieza a comunicarse, ¿ya vieron?, con los reinos superiores. Se crea una energía alrededor de la pirámide, no así de otras figuras, de la pirámide, es muy importante, ¿ya vieron? Pero ahora estamos haciendo una pirámide, pero de energía, y que si la trabajas se hace súper, hiper estable. Súper, hiper estable. Si tú trabajas algo, es más, cualquier cosa que imagines y sostengas en tu imaginación, se convierte en una entidad muy palpable. ¿Ya vieron? Entonces, en los reinos invisibles, vamos a decir. Pero eso sí ya abren hacia la parte espiritual. Ahora sí estamos. Entonces, queden con esto. Si es el grupo y lo desea, abren con su templo de luz, pueden trabajar en los dos primeros dispositivos, a veces esos dos vale la pena siempre, y luego pueden trabajar con uno más o con los 4 o 5, a veces es variar, que uno se sienta a gusto con el trabajo. Pero ya sabes, en la esfera que estamos trabajando adentro, la estamos llenando de amor, o de armonía, o de paz. ¿Ya vieron? Entonces, el que está guiando, los que saben, entonces siempre la están llenando de eso. Entonces eso traerá el reino al mundo. Voy a explicar después un poco más de esto. ¿Estamos? Y con lo que he dicho, crean que basta para que se comunique el cielo y la tierra. Así es. Y van a entender por qué en Anáhuac y por qué en América, también con el satsang pasado y con lo que voy a decir en la segunda sección, en la segunda parte de este satsang. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces descansamos y tomamos té o refresco o algo y regresamos acá.
gracias. Descansamos entonces.